Mientras en Roma crecían los rumores y las sospechas, en Egipto la relación entre Cleopatra y Marco Antonio se volvía cada vez más profunda. Alejandría era el escenario perfecto para esa historia. La ciudad no era solo la capital de Egipto. Era uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo. Sus bibliotecas, sus templos y sus palacios atraían a filósofos, científicos, comerciantes y artistas de todas partes. Allí, lejos de la rígida política romana, Marco Antonio parecía vivir una vida completamente diferente. Las fiestas se volvieron legendarias. Las noches estaban llenas de música, vino y espectáculos extravagantes. Los cronistas romanos, que observaban todo con escándalo, escribieron que Antonio y Cleopatra gastaban fortunas en banquetes donde los platos estaban cubiertos de oro y las bebidas se servían en copas de cristal. Pero la relación entre ellos no era solo lujo y diversión. También era una alianza política poderosa. Cleopatra necesitaba el apoyo de Roma para proteger su reino. Y Antonio necesitaba la riqueza de Egipto para mantener sus campañas militares en el este. Poco tiempo después de que Antonio llegara a Egipto, ocurrió algo que consolidaría aún más su relación. Cleopatra quedó embarazada. En el año 40 a.C. nacieron gemelos. Un niño y una niña. Sus nombres eran Alejandro Helios y Cleopatra Selene. Para Cleopatra, estos hijos representaban algo más que una familia. Representaban la posibilidad de crear una nueva dinastía. Una dinastía que combinara el poder de Egipto con el poder de Roma. Pero mientras en Alejandría celebraban nacimientos y alianzas, en Roma la situación política se volvía cada vez más complicada. El poder seguía dividido entre los miembros del segundo triunvirato. Entre ellos estaba Octavio Augusto, quien poco a poco se estaba convirtiendo en el político más astuto de su generación. Octavio entendía algo fundamental. Las guerras no solo se ganan con ejércitos. También se ganan con propaganda. Así que comenzó a construir una imagen peligrosa de Marco Antonio ante el pueblo romano. Según Octavio, Antonio ya no era el héroe romano que había luchado junto a Julio César. Ahora, decía Octavio, Antonio estaba siendo controlado por una reina extranjera. Una reina oriental. Una mujer que representaba todo lo que los romanos despreciaban. Lujo. Exceso. Decadencia. Octavio difundía la idea de que Cleopatra quería dominar Roma. Que su objetivo era convertir el imperio romano en un reino oriental gobernado desde Egipto. Y según esa narrativa, Marco Antonio no era más que un hombre seducido, manipulado, completamente bajo el poder de Cleopatra. Para muchos romanos conservadores, esa historia era escandalosa. Roma se consideraba una civilización fuerte, disciplinada y masculina. La idea de que uno de sus líderes estuviera bajo la influencia de una reina extranjera resultaba humillante. Pero Marco Antonio no parecía preocupado por lo que pensara Roma. Durante un tiempo regresó a la capital para resolver asuntos políticos. Allí tomó una decisión que parecía destinada a calmar las tensiones. Se casó con Octavia. Octavia era nada menos que la hermana de Octavio. Era una mujer respetada, inteligente y muy querida por el pueblo romano. Ese matrimonio parecía una señal de reconciliación política. Por un momento, parecía que la relación entre Antonio y Cleopatra había terminado. Pero la historia estaba lejos de acabar. A pesar de su matrimonio con Octavia, Marco Antonio pronto regresó al este. Y eventualmente volvió a reunirse con Cleopatra en Egipto. Ese reencuentro fue decisivo. Porque esta vez, su relación no sería solo una aventura o una alianza temporal. Ahora estaban decididos a construir algo mucho más grande. Una especie de nuevo imperio en el este. Un imperio que combinara territorios romanos con reinos aliados bajo la influencia de Cleopatra. En el año 37 a.C., Marco Antonio volvió a encontrarse con Cleopatra en Antioquía. Allí planearon una nueva estrategia para dominar la región. Antonio necesitaba recursos para lanzar campañas militares contra los enemigos de Roma en el este.
especialmente contra el Imperio Parto, una potencia que durante años había desafiado a Roma. Cleopatra, por su parte, estaba dispuesta a ayudar. Egipto era uno de los reinos más ricos del mundo. Podía proporcionar barcos, dinero, alimentos y soldados. A cambio, Cleopatra esperaba algo muy importante. Territorios. Antonio comenzó a concederle varias regiones. Territorios que anteriormente habían estado bajo control romano o bajo reinos aliados. Con cada nueva concesión, Cleopatra se volvía más poderosa. Y también más peligrosa para la política romana. Pero lo que realmente escandalizaría a Roma estaba todavía por ocurrir. En el año 34 a.C., Marco Antonio organizó un evento espectacular en Alejandría. Un evento que la historia conocería como las donaciones de Alejandría. Durante una ceremonia pública llena de lujo y simbolismo, Antonio apareció junto a Cleopatra frente a una multitud enorme. Cleopatra estaba vestida como la diosa Isis. Y Marco Antonio la proclamó oficialmente como reina de reyes. Pero eso no fue todo. Durante esa ceremonia, Antonio anunció que varios territorios del este serían gobernados por los hijos de Cleopatra. Alejandro Helios recibiría tierras en Armenia y Partia. Cleopatra Selene gobernaría regiones del norte de África. Y el hijo que Cleopatra había tenido con Julio César, Cesarión, fue proclamado como el verdadero heredero de César. Ese anuncio era extremadamente peligroso. Porque en Roma, el heredero oficial de Julio César era Octavio. Así que cuando Octavio escuchó sobre esta ceremonia, entendió que tenía en sus manos la oportunidad perfecta. Podía presentar a Marco Antonio como un traidor. Como un hombre que estaba entregando territorios romanos a una reina extranjera. Y peor aún, como un hombre que estaba cuestionando su derecho al poder. La propaganda de Octavio se volvió cada vez más agresiva. Los discursos en Roma hablaban de Cleopatra como una reina manipuladora. Una mujer peligrosa que había hechizado a Antonio. Un enemigo de la civilización romana. Poco a poco, el pueblo romano comenzó a ver a Cleopatra como una amenaza. Pero Octavio fue aún más lejos. En un movimiento político brillante, consiguió algo increíble. Convenció al Senado romano de declarar la guerra. Pero no contra Marco Antonio. La guerra sería declarada contra Cleopatra. Eso cambiaba completamente la narrativa. Porque ahora el conflicto no parecía una guerra civil entre romanos. Parecía una guerra contra una reina extranjera. Una guerra para salvar a Roma de una amenaza oriental. Y así comenzó el camino hacia uno de los enfrentamientos más decisivos de la historia. Un enfrentamiento que determinaría el destino del mundo romano. Por un lado estaba Octavio. Por el otro lado estaban Cleopatra y Marco Antonio. Sus flotas y ejércitos comenzaron a prepararse. Miles de soldados se movilizaron. Cientos de barcos de guerra fueron construidos. El Mediterráneo se preparaba para una batalla gigantesca. Una batalla que decidiría quién gobernaría el mundo. Esa batalla ocurriría en el año 31 a.C. En las aguas cercanas a Grecia. Y sería recordada para siempre como la batalla de Accio. Pero cuando las flotas finalmente se encontraron frente a frente, nadie podía imaginar el giro dramático que estaba a punto de ocurrir. Porque en medio del combate, Cleopatra tomaría una decisión inesperada. Una decisión que cambiaría el destino de la guerra. Y también el destino de su historia de amor con Marco Antonio. El año era 31 a.C. El Mediterráneo estaba a punto de presenciar uno de los enfrentamientos más decisivos de la historia. Por un lado estaba el ejército de Octavio Augusto, un líder joven, frío y extremadamente calculador. Por el otro lado estaba la alianza entre Marco Antonio y Cleopatra. Sus ejércitos habían reunido miles de soldados. Pero el verdadero choque ocurriría en el mar. Frente a la costa de Grecia, cerca de un pequeño promontorio llamado Accio, dos enormes flotas se preparaban para la batalla. La historia recordaría ese momento como la batalla de Accio.
La flota de Marco Antonio era gigantesca. Sus barcos eran enormes, pesados, verdaderas fortalezas flotantes. Muchos estaban diseñados para embestir y destruir naves enemigas. Pero también tenían una desventaja. Eran lentos. La flota de Octavio, en cambio, estaba formada por barcos más pequeños y rápidos, comandados por su brillante almirante, Marco Vipsanio Agripa. Agripa había estudiado cuidadosamente a su enemigo. Sabía que no podía enfrentar directamente a los barcos gigantes de Antonio. Así que diseñó una estrategia basada en movilidad, ataques rápidos y desgaste. El 2 de septiembre del año 31 a.C., las dos flotas finalmente se enfrentaron. El mar se llenó de gritos, humo y el sonido de madera rompiéndose. Catapultas lanzaban proyectiles. Los arqueros disparaban flechas encendidas. Los barcos chocaban violentamente unos contra otros. Durante horas, la batalla parecía equilibrada. Nadie lograba una ventaja decisiva. Pero entonces ocurrió algo inesperado. En medio del combate, los barcos de Cleopatra comenzaron a moverse. Su flota, que estaba posicionada en la retaguardia, empezó a retirarse. De repente, los barcos egipcios giraron y navegaron directamente hacia mar abierto. Era una retirada. Los historiadores todavía debaten qué ocurrió exactamente en ese momento. Algunos creen que Cleopatra pensó que la batalla estaba perdida. Otros creen que formaba parte de un plan para escapar y reorganizarse. Pero lo cierto es que cuando Marco Antonio vio los barcos de Cleopatra alejándose, tomó una decisión que cambiaría la historia. En lugar de continuar luchando, abandonó la batalla. Con algunos de sus barcos más rápidos, siguió a Cleopatra. Dejó atrás a gran parte de su flota y a miles de soldados. Para los hombres que seguían luchando, aquello fue devastador. Muchos pensaron que su líder los había abandonado. La batalla terminó con una victoria decisiva para Octavio. A partir de ese momento, el destino de Marco Antonio y Cleopatra quedó prácticamente sellado. Después de la derrota, Antonio y Cleopatra regresaron a Egipto. Intentaron reconstruir sus fuerzas. Intentaron preparar una nueva defensa. Pero la realidad era clara. Octavio ahora controlaba el Mediterráneo. Y tarde o temprano marcharía hacia Alejandría. Durante los meses siguientes, la tensión en Egipto era enorme. Los aliados comenzaban a abandonar a Antonio, los reinos que antes lo apoyaban ahora buscaban la protección de Octavio. Incluso algunos de sus propios oficiales comenzaron a desertar. La guerra estaba perdida. Aún así, Antonio y Cleopatra intentaron mantener la apariencia de poder. Organizaron fiestas. Intentaron demostrar que seguían siendo fuertes. Pero en privado, sabían que el final estaba cerca. En el año 30 a.C., las fuerzas de Octavio finalmente llegaron a Egipto. Alejandría fue rodeada. Las defensas comenzaron a caer una tras otra. Marco Antonio intentó organizar una última resistencia. Pero muchos de sus soldados ya no estaban dispuestos a luchar. Uno de los momentos más trágicos ocurrió cuando Antonio recibió una noticia devastadora. Le dijeron que Cleopatra había muerto. Creyendo que la mujer que amaba ya no estaba viva, Antonio cayó en la desesperación. Según los relatos antiguos, decidió terminar con su vida. Se lanzó sobre su propia espada. Pero la historia aún tenía un último giro. Cleopatra en realidad no había muerto. Se había encerrado en su mausoleo para protegerse. Cuando se enteró de que Antonio estaba herido, ordenó que lo llevaran hasta ella. Los soldados llevaron al general romano hasta el lugar donde Cleopatra estaba refugiada. Antonio estaba gravemente herido. La sangre cubría su cuerpo. Cleopatra y sus sirvientas tuvieron que usar cuerdas para subirlo hasta el mausoleo. Allí, en los últimos momentos de su vida, Marco Antonio murió en los brazos de Cleopatra. Habían pasado años luchando juntos contra el mundo. Ahora todo había terminado. Pero la historia aún no había llegado a su final.
Poco después, Octavio Augusto entró en Alejandría. Cleopatra sabía lo que significaba. Si era capturada, probablemente sería llevada a Roma. Allí sería exhibida como un trofeo en el triunfo de Octavio. Sería humillada públicamente frente al pueblo romano. Para una reina orgullosa como Cleopatra, eso era peor que la muerte. Durante varios días, Octavio intentó convencerla de rendirse. Quería mantenerla viva. Una reina capturada sería un símbolo poderoso de su victoria. Pero Cleopatra ya había tomado su decisión. El 12 de agosto del año 30 a.C., Cleopatra se preparó para su final. Se vistió con sus mejores ropas. Se colocó su corona. Y según la versión más famosa de la historia, ordenó que trajeran un pequeño áspid, una serpiente venenosa asociada con la realeza egipcia. Cleopatra dejó que la serpiente la mordiera. El veneno actuó rápidamente. Murió poco después, acompañada por dos de sus sirvientas más leales. Con su muerte terminó la dinastía ptolemaica. La dinastía que había gobernado Egipto durante casi 3 siglos. Después de la muerte de Cleopatra, Egipto dejó de ser un reino independiente. Se convirtió oficialmente en una provincia del Imperio Romano. Y Octavio Augusto se transformó en el gobernante más poderoso del mundo romano. Años después se convertiría en el primer emperador de Roma. Pero incluso con toda esa victoria, la historia de Cleopatra y Marco Antonio nunca fue olvidada. Porque más allá de la política y la guerra, su relación fue algo extraordinario. Un romance entre dos de las personas más poderosas del mundo. Una historia de pasión, ambición y tragedia. Una historia donde el amor se mezcló con el poder, y terminó cambiando el destino de un imperio. Más de 2000 años después, el mundo todavía recuerda sus nombres. Cleopatra. Marco Antonio. Dos figuras legendarias cuya historia demuestra algo que se repite una y otra vez en la historia humana. Que incluso los imperios más grandes, pueden verse transformados por algo tan poderoso y tan impredecible, como el amor. Imagina por un momento el mundo hace más de 2000 años. Roma domina casi todo lo que toca. Sus ejércitos son invencibles, sus generales son temidos y sus emperadores deciden el destino de millones de personas. Pero incluso en medio de ese poder gigantesco, algo inesperado estaba a punto de ocurrir. Una historia de amor tan intensa, tan peligrosa y tan escandalosa, que terminaría cambiando el destino de dos imperios. Esta es la historia de Cleopatra VII, la reina más famosa del antiguo Egipto, y de Marco Antonio, uno de los generales más poderosos de Roma. Una relación marcada por el poder, la pasión, la guerra, y un final trágico que todavía hoy sigue fascinando al mundo. Pero para entender cómo comenzó todo, tenemos que viajar al año 44 a.C. Ese fue el año en que ocurrió uno de los eventos más impactantes de la historia de Roma, el asesinato de Julio César. Durante el asesinato de Julio César, Roma quedó sumida en el caos. Después de su muerte, 3 hombres tomaron el control del poder romano. Formaron una alianza conocida como el Segundo Triunvirato. Estos hombres eran Marco Antonio, Octavio Augusto y Marco Emilio Lépido. Entre ellos dividieron el mundo romano. Octavio controlaba el oeste. Lépido tenía África. Y Marco Antonio recibió el control de las ricas provincias del este, un territorio lleno de riqueza, comercio y reinos aliados. Uno de esos reinos era Egipto. En ese momento, Egipto estaba gobernado por una mujer que ya era famosa en todo el Mediterráneo. Una mujer extremadamente inteligente, culta y ambiciosa. Cleopatra. Pero Cleopatra no era una reina común. A diferencia de muchos gobernantes de su época, hablaba varios idiomas, era experta en política y sabía perfectamente cómo usar el poder, el carisma y la estrategia para mantenerse en el trono. Egipto dependía de Roma para sobrevivir. Así que Cleopatra sabía que debía mantenerse cerca de los líderes romanos. Y antes de Marco Antonio, ella ya había tenido una relación con otro romano extremadamente poderoso.
Julio César. De hecho, Cleopatra había tenido un hijo con él. Un niño conocido como Cesarión. Pero después de la muerte de César, la situación de Cleopatra se volvió peligrosa. Ahora el poder estaba dividido entre nuevos líderes, y uno de ellos quería conocerla. Marco Antonio. Antonio había escuchado rumores sobre la reina de Egipto. Rumores sobre su belleza, su inteligencia y su habilidad para manipular a los hombres más poderosos del mundo. Pero Antonio no era un hombre fácil de impresionar. Era un general brutal, un guerrero que había pasado la mayor parte de su vida en campañas militares. Había luchado junto a Julio César. Había sobrevivido a guerras civiles. Y ahora era uno de los hombres más poderosos del planeta. Sin embargo, también tenía fama de algo más. Le gustaba el lujo. Las fiestas. El vino. Y la compañía de mujeres extraordinarias. Así que en el año 41 a.C., Marco Antonio envió un mensaje a Cleopatra. La citó en la ciudad de Tarso. Quería verla. Quería saber si Egipto seguiría siendo aliado de Roma, o si se convertiría en un problema. Para Cleopatra, esa invitación era un momento decisivo. Podía significar su supervivencia, o el fin de su reino. Pero Cleopatra tenía un plan. Y lo que hizo después se convertiría en una de las entradas más legendarias de la historia. En lugar de ir simplemente a reunirse con Marco Antonio, Cleopatra decidió crear un espectáculo que nadie pudiera olvidar. Cuando llegó a Tarso, no apareció como una simple reina. Llegó navegando por el río en un barco espectacular. Las velas del barco eran de color púrpura. Los remos estaban hechos de plata. El aire estaba lleno de perfumes. Música sonaba mientras el barco avanzaba lentamente. Según los relatos antiguos, Cleopatra estaba vestida como la diosa Afrodita. Sentada bajo un dosel dorado. Rodeada de sirvientas y lujo. Toda la ciudad salió a verla. La gente quedó completamente fascinada. Y cuando Marco Antonio finalmente vio esa escena, entendió inmediatamente algo. Cleopatra no solo era una reina. Era un fenómeno. Una mujer capaz de convertir la política en espectáculo, y el poder en seducción. Antonio la invitó a cenar esa misma noche. Pero Cleopatra hizo algo inesperado. Rechazó la invitación. En cambio, lo invitó a él a su barco. Fue un movimiento brillante. Porque en ese momento, el general romano más poderoso del Este, estaba entrando en el mundo de Cleopatra. Una noche que cambiaría la historia. Dicen que la cena fue extraordinaria. Comida exótica. Lujo. Conversaciones inteligentes. Risas. Y una química inmediata entre los dos. Marco Antonio había conocido muchas mujeres en su vida. Pero Cleopatra era diferente. No solo era hermosa. Era divertida, inteligente, provocadora, y extremadamente segura de sí misma. Podía hablar de política, filosofía, ciencia y guerra. Podía bromear con un general romano como si lo conociera de toda la vida. Y Antonio, quedó completamente cautivado. Lo que comenzó como una reunión política, se convirtió en el inicio de una de las relaciones más intensas del mundo antiguo. Esa misma semana, Antonio aceptó una invitación para visitar Egipto. Cleopatra lo llevó a Alejandría. La ciudad más rica y sofisticada del Mediterráneo. Allí comenzó una vida de fiestas, lujo y extravagancia que escandalizaría a Roma. Se dice que Cleopatra y Marco Antonio fundaron un club exclusivo llamado Los Inimitables. Un grupo dedicado a vivir la vida sin límites. Banquetes gigantescos. Fiestas nocturnas. Bromas extravagantes. Una vida completamente opuesta a la disciplina romana tradicional. Mientras tanto, en Roma, alguien observaba todo esto con mucha atención. Ese alguien era Octavio. El joven heredero de Julio César. El mismo hombre que algún día se convertiría en Octavio Augusto, el primer emperador de Roma.
Octavio veía a Marco Antonio como su principal rival. Y sabía que su relación con Cleopatra podía convertirse en un arma política perfecta, porque para muchos romanos, Cleopatra representaba todo lo que temían del Oriente. Lujo. Excesos. Manipulación. Y poco a poco, Octavio comenzó a construir una narrativa peligrosa. Según él, Marco Antonio ya no era un verdadero